Imaginad que sois un niño de 4 años feliz y despreocupado. Estáis en el salón de vuestros abuelos viendo los Rugrats como todos los mediodías cuando de repente vuestro abuelo coge el mando, se sienta en su sofá reclinable y sin previo aviso pasáis a ver esto. Ahora imaginad que tenéis 12 años, acabáis de hacer los primeros deberes de vuestra vida, probablemente os ha parecido lo más duro que habéis hecho nunca, estáis hasta pensando en empezar a escuchar Green Day o Linkin Park y sentiros emo, y viene vuestra madre y os quita a Oliver y Benji y os pone algo como esto. Sí, me parecía buena idea reunir a chicos de todas las partes del país, chicos de todas las... Y ahora por último, imaginad que tenéis 15 años, que durante toda la vida vuestros padres han tenido fuertes convicciones y no os han dejado ver Harry Potter, El Señor de los Anillos, ni siquiera, yo qué sé, Spider-Man. ¿Por qué nadie iba a prohibir a su hijo ver Spider-Man? No, ya, por eso. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí, eso no es lo peor. Lo peor es que cuando deciden llevarte al cine, te llevan a ver Transformers. 2 veces. ¿Os imagináis el archivo de buen cine que yo tenía? 0. Básicamente, bajo ningún concepto podía haber nada donde saliera o se implicara la existencia de una teta o donde mataran a alguien. Pero fue en ese momento, recién cumplí 18 años, cuando por fin pude encerrarme en mi habitación y decir que le jod. La revolución de mi entretenimiento. De repente el cine se volvió mucho más llamativo para mí. Por fin podía ver todas esas películas de las que me llevaba hablando todo el mundo durante años. Pero siempre hubo algo a lo que no pude darle una segunda oportunidad, las películas antiguas. Es decir, mi búsqueda de películas me había llevado hacia títulos relativamente antiguos, como Taxi Driver, todas las de Stanley Kubrick, pero casi nunca bajando de los 70 y... Sí, como estáis viendo, el que me acompañó en la mayoría del viaje fue Martin Scorsese. Te amo, Martin, eres el mejor. Y llevo tan feliz por la vida pensando, hey, puede que hasta hayas desarrollado buen gusto, o lo que era lo mismo en mi cabeza, hey, puede que empieces a saber un poco de cine. Pero poco después, la realidad me alcanzó. Era como mi conciencia, repitiéndome cada vez que daba un paso, te crees muy listo pero no eres capaz de culturizarte como Dios manda, ¿verdad? ¿De verdad crees que sabes de cine si ni siquiera has visto lo básico? ¿Y qué elegí para estrenarme? Pues veréis, por aquel entonces empecé a leer libros de cine, siendo el primero el genial Así se hacen las películas de Sidney Lumet. Así que, ¿qué hice? Pues muy sencillo, abrí Google, busqué su nombre y decidí ver la primera película que saliera. Tuve suerte ya que la primera película fue 12 hombres sin piedad, como imagino que ya sabréis en este punto. Cabe decir que relativamente no es una película tan antigua, es del 56, pero para un chaval como yo era suficientemente antiguo como para satisfacer mi pedantería, si queréis decirlo así. Además, en ella estaban algún nombre que conocía, como el de Henry Fonda, así que esta opción se perfilaba como la perfecta para empezar. Y bien, estamos aquí para hablar de la película que cambió mi visión del cine, así que, ¿qué es lo que hizo exactamente para cambiarla? Pues bien, antes de seguiros tengo que decir que es un poco embarazoso para mí comentar esto, ya que evidentemente el que no quieras ver películas antiguas porque creas que no te van a poder afectar como las modernas es algo estúpido, pero ¿qué os voy a contar? Era algo que yo creía. Realmente esta película, aun siendo de las mejores que he visto, podría ser catalogada por algunos como una película, entre comillas, normal, dentro de lo increíble, claro, pero para mí, normal dentro de lo increíble, si podéis entender mi forma peculiar de hablar, fue suficiente para romper toda barrera mental que yo tuviera. Siendo realistas, podría haber sido cualquier otra película que hubiera oído mientras empezaba a meterme un poco más en profundidad en este mundillo, ya que no puedes pasar una hora investigando sobre cine sin que salgan a relucir sus raíces, como en cualquier industria. Pero aún así, ¿qué fue lo que más me impactó de esta película para que me afectara tanto? Bueno, he diseñado este vídeo para que sea también a modo de presentación, más que análisis u opinión, así que lo primero que debéis de saber de mí es que siento tremenda debilidad por la cinematografía. Y sí, sé que hay muchos más aspectos del cine que hacen que este se eleve al nivel de arte, pero para mí, debe ser porque soy un poco simple y las cosas me entran por los ojos, si la película que estoy viendo está rodada con maestría, puedo darle una oportunidad a una película que de otra manera no vería solo por eso. Simplemente me parece que un cinematógrafo puede elevar con su cámara a algo que, vamos, una escena muy mundana, algo que ya hayamos visto muchas veces en otras películas, a algo increíble. Evidentemente estáis viendo que me gusta, así que ya os hablaré más de ello. Y bien, ¿qué hace esta película a este respecto? Pues cosas tan sencillas como uno de los últimos momentos en los que uno de los personajes está arrinconado contra el resto y de repente el enfoque de la cámara pasa a él, a otros 2 de los personajes, luego a 3 y luego vuelve a él, como apretándole cada vez más, reforzando la idea de la presión que está sintiendo ese personaje. O cosas un poco más complejas como que los planos van yendo de un plano medio normal al principio de la película hasta primeros planos muy extremos según avanzamos en ella, para reforzar que la tensión va en aumento. Y esto es una tendencia que tiene la película, es decir, no es que pase 2 veces, es que al final de la película los planos son muchísimo más cercanos que al principio. Pero hay más cosas que hace la cinematografía en esta película. Con el fin de daros un par de ejemplos en particular, fijaos primero en esta escena.
seam of his jacket was split under the shoulder. Oh, did you notice that? I mean, to come to court like that. He was a very old man in a torn jacket. He walked very slowly to the stand. He was dragging his left leg and trying to hide it because he was ashamed. I think I know this man better than anyone here. This is a quiet, frightened, insignificant old man who has been nothing all his life, who has never had recognition or his name in the newspapers. Nobody knows him. Nobody quotes him. Nobody seeks his advice after 75 years. Gentlemen, that's a very sad thing to mean nothing. A man like this needs to be quoted, to be listened to be quoted just once. Very important to him. It would be so hard for him to recede into the background. Oh, wait a minute. What are you trying to do? Tell us he'd lie just so he could be important once? No. He wouldn't really lie, but perhaps he made himself believe he heard those words and recognized the boy's face. That's the most fantastic story I've ever heard. How can you make up a thing like that? What do you know about it? ¿Qué os ha transmitido? El anciano describe a este tipo de persona, alguien solitario, que no le importa a nadie, y se esfuerza en remarcar que él conoce mejor que ninguno de ellos cómo puede ser una persona de estas. Además, puede que esto sea coincidencia, pero da una cifra muy específica, 75 años. Y encima de todo esto, cuando el siguiente jurado le pregunta cómo puede saber eso, él queda abatido y ni contesta. Mi interpretación, que sabe también de lo que habla porque se está viendo reflejado a sí mismo. Eso lo podemos saber solo por el diálogo y la actuación de este actor. Sin embargo, ¿cómo ayuda a la cinematografía a reforzar mi idea en esta escena en particular? Porque, si habéis estado atentos, desde que empieza su discurso, la cámara está en constante movimiento hacia él, dejándole solo en el plano al final. Es como si la cámara nos estuviera diciendo dos cosas. Lo evidente, que se está refiriendo a él, y para reforzar la idea, lo deja solo, que es una cosa que él mismo describe cuando enumera sus razones. Una cosa similar ocurre en una escena hacia el final. No os voy a dejar esta escena entera ya que es muy larga, pero lo que ocurre en esencia es que el jurado número G de gilipollas está exponiendo sus prejuicios sin ningún tipo de restricción, vamos a decir. Una pausa. Esto está relacionado con otra cosa que me gustaría comentar sobre la película y que, ya que no sé cómo meterla, pues os la voy a meter aquí. En mi opinión, a la vez de contarnos su argumento principal, creo que a su vez es una ilustración sobre la sociedad americana, ya que podemos ver que hay representantes de muchos estratos en la sala, desde un corredor de bolsa a un arquitecto, hasta una persona trabajadora normal o alguien de los suburbios. Lo que podemos ver durante esta escena es que todos se niegan a seguir escuchando las barbaridades de este tío, levantándose y dejándolo aislado al final, como si la película nos intentara decir que, aunque haya personas así, no es una actitud que el resto de la sociedad apoye. Esta teoría también puede apoyarse con la última escena de la película, tras los créditos, en la que salen todas las sillas con su correspondiente jurado sentado, excepto este individuo. Y de nuevo, puede ser casualidad, pero me parece demasiada casualidad para una película como esta, en la que se ve que una mente pensante ha estado mucho tiempo meditando. Y bueno, que me voy del tema. ¿En qué es similar esta escena a la anterior? A que, mientras se desarrolla, la cámara se mueve, solo que esta vez en dirección contraria, como demostrando desaprobación a lo que se está diciendo, al igual que el resto de los personajes. La cámara nos está metiendo a nosotros en la sala y nos está representando, y si sois personas decentes, normales, como lo somos la mayoría, pues evidentemente yo creo que también nos apartaríamos de semejantes acusaciones a este chico solo porque sea de distinto grupo social. A lo que voy es a que, si la cámara sola tiene esa capacidad de reforzar el argumento de esa manera, sin lugar a dudas, esta película tiene una buena cinematografía. Otra de las cosas que me sorprendió es que esta película se graba en su mayoría en dos salas, la habitación en la que están deliberando y el baño contiguo. Esto es algo que aprovecha muy bien la película, ya que en esta película hay grandes cantidades de tensión, hay grandes cantidades de estrés, y no solo es que les pongan a los... La madre que parió... ¡Hala! Ya está, se ha ido la luz, no sé qué ha pasado, ¿por dónde iba? Ah, sí, la habitación. La habitación, el calor, es algo que esta película usa para también meterte estrés a ti, para que te puedas meter en la piel de los personajes y decir, ahí hace calor. ¿Y en qué influye que haga calor? Pues imaginaos cómo sería el día más caluroso de vuestra vida, metido con otras 11 personas, en una habitación. Aunque estuvierais de juerga, iba a ser estresante, al menos por el calor. Y creo que es esa sensación de agobio, de frustración porque no pueden salir de ahí, de claustrofobia, la que nos ayuda a ponernos en sintonía con los personajes. Personajes que sin que realicen ninguna
tarea que les defina, llegamos a conocer bastante bien. Ya os hablé antes del 9 y el 10, pero creo que os puedo poner un par de ejemplos más. Por ejemplo, sabemos desde que nos metemos unos minutos en la película que el jurado número 8 es alguien que se preocupa profundamente por la justicia que se le va a servir a la persona a la que van a juzgar, pero también sabemos que tiene sus dudas respecto a él. Simplemente no quiere quitar una vida a la ligera. Esta construcción de este personaje me gustó mucho cuando la vi porque estamos acostumbrados a películas de juicios en las que simplemente hay alguien que cree ciegamente que esa persona es inocente y lo cree, y lo cree, y lo cree, y es en plan, vale, de acuerdo, lo crees. Pero es que esta persona directamente, este personaje directamente ni siquiera está convencido sobre eso, está convencido de que debe hacerse justicia, pero no sobre si el acusado es culpable o inocente. Y si estáis atentos, la primera vez que el jurado número 3 interactúa con podemos saber que será el más difícil de convencer, puesto que, desde su punto de vista, de alguna manera el caso está relacionado con su vida personal o lo ve reflejado en ella. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que el guión, los diálogos y, por supuesto, el reparto es excepcional, como dice Sidney Lumet en su libro. ¿Y qué decir sobre el guión? Ya por último, pues es excepcional. Básicamente es la piedra angular de esta película. Yo realmente no me considero alguien impresionable con los giros de acontecimientos ni nada así, porque cuando ves un montón de películas pues es lo que ocurre. Seguro que a vosotros también os pasa lo mismo. Pero aún así, esta película tiene un par de puntos en los que te deja con la boca abierta y te deja pensando en plan, eso está bien. Y podría seguir comentando otros puntos que se me han ocurrido, pero para mí el más importante y en el que lo podemos englobar todo al final, es en que es una película que quiere hacerte pensar y reflexionar, y no sobre el tema central que sería la deliberación del jurado. También quiere hacerte pensar en las consecuencias de la decisión que tomen estas personas, su relación como ciudadanos con un deber tan complicado, e incluso hace una especie de reflexión sobre la democracia y sobre la sociedad americana. Y esto por sí solo es algo que merece la pena ver. Cuando me planteaba hacer este vídeo sabía que llegaría a este punto. Llevaría un rato diciéndoos por qué la película es genial y un montón de vosotros pues simplemente os quedaríais ahí, habríais disfrutado de espero un vídeo decente y ya está, que es lo sano, pero vamos a ser sinceros, estamos en YouTube y estamos en Internet, así que va a haber muchos enfermos como yo que se vayan a dar cuenta de que la premisa para hacer este vídeo es un tanto absurda, es decir, es porque a mí no me gustaban las pelis antiguas y tuve una epifanía cuando vi la primera. Joder, la garganta. A estos últimos enfermos de mi especie, os diría que vierais más esto como una especie de presentación para que me conozcáis mejor y para que empecéis a averiguar si podéis valorar la opinión de alguien que evidentemente no soy un experto. Eso es lo que quería dejar claro con este vídeo. No soy un experto, no me las voy a dar de experto, pero si queréis ver la opinión de un mero aficionado... ¿Habéis visto lo del mero? Sí. Ese es el nivel de humor con el que tratamos aquí. Pues, en fin, aquí estoy. Y ya sin más, soy ese que os habla de películas. Hasta luego.